quiero ceder la palabra a Maite Ortiz, directora de la Fundación SM a nivel global, quien nos va a hablar del Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil, su trayectoria y el impacto que ha tenido en el mundo de la literatura. Muchas gracias, Cecilia. Buenas tardes a todos. Rosa, Patricia, queridos autores, ilustradores, editores, libreros, promotores de lectura y, por supuesto, queridísimos lectores. Bienvenidos a todos y a cada uno de ustedes a este evento. Me siento muy feliz de haber venido a esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara para la entrega de este premio que demuestra que la literatura infantil y juvenil está en un momento extraordinario. Desde hace 18 años, la Fundación SM reconoce con este premio la trayectoria creadora de los escritores para niñas, niños y jóvenes de Iberoamérica. Entre las claves para la conformación de este premio destaca la alianza con 4 importantes organizaciones culturales a nivel internacional: la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en México, UNESCO, el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLAL, el International Board of Books for Young People, IBIR, México, y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OED. Y, por supuesto, como clave también, la importantísima colaboración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El jurado de este premio se conforma cada año con los especialistas de literatura infantil y juvenil seleccionados y nombrados por cada una de las instituciones convocantes que acabo de mencionar. Agradezco de corazón el compromiso de estas instituciones para que juntos podamos otorgar el merecido reconocimiento a aquellos autores que han desarrollado con excelencia una carrera literaria en el ámbito del libro infantil y juvenil en Iberoamérica. Este premio se creó en 2005 por iniciativa de la Fundación SM, el CERLAL y la OEI dentro del Plan Iberoamericano de Lectura, en el marco de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica para promover la lectura en la región. En estos 18 años de recorrido, el Premio Iberoamericano sigue siendo a nivel mundial el único de lengua española y portuguesa que reconoce la trayectoria de extraordinarios autores de la literatura infantil y juvenil. La excelencia de los galardonados nos da una idea clara del auge que ha alcanzado esta literatura. El objetivo esencial del premio es promover la lectura entre las niñas, los niños y los jóvenes como una competencia fundamental para su propio desarrollo como personas, pero también para el de sus países y para el mundo hiperconectado en el que vivimos. La lectura no solo descubre a la infancia un universo de posibilidades, sino que además les cuida. Los niños que leen están más protegidos porque tienen más oportunidades de tener bienestar, de comprender y conocer más y mejor. Leer es un aprendizaje imprescindible para la vida. La Fundación SM sitúa la literatura infantil y juvenil en el marco de la ética del cuidado y pone a disposición de sus lectores los mejores recursos para que ningún niño ni ninguna niña se quede atrás y sean ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. Para conseguirlo, trabajamos en alianza con buen número de entidades sociales con las que compartimos esta visión. Para la Fundación SM, la literatura infantil y juvenil es una seña de identidad, forma parte de nuestro ser y está enfocada a conseguir nuestro propósito de educar en el bien común para un mundo mejor. Por eso, gracias a los beneficios que recibimos del Grupo SM y al compromiso de un buen grupo de voluntarios, llevamos a cabo numerosas actuaciones que facilitan el acceso a la educación, a la literatura y a la cultura en general a los niños, las niñas y los jóvenes que sufren las desigualdades y las injusticias. Y ya, como cierre final, mi más sincera enhorabuena a Antonio Orlando, que recibe el premio en esta 18ª edición. Destaco su extraordinaria obra, pero también su enorme compromiso, generosidad y esmero para con los lectores. Sin ellos, tal y como conversábamos ayer, perderían su sentido los escritores y por ende la literatura. Desde aquí quiero reconocer también a todas las personas que orientan sus creaciones artísticas al bien común, cuidando a la infancia y a la juventud, generándoles bienestar y demostrándoles que un mundo mejor, más solidario,
pacífico, justo y sostenible es posible. Gracias también a todas las personas que están aquí, a las que nos siguen vía redes sociales y a los que, queriendo estar hoy aquí junto a nosotros, no han podido acompañarnos. Todos juntos cuidemos la educación y la cultura de los niños, las niñas y los jóvenes. A todos ustedes, muchas gracias. Ahora, para conocer un poco más de nuestro ganador, Antonio Orlando Rodríguez, hemos pedido a una persona muy cercana a él que nos cuente un poco, le dirija un mensaje también que nos represente a todos los que estamos el día de hoy felices de este reconocimiento. Adelante, Manuel Canano. Hola, buenas noches. Plan de trabajo. El lunes, cortarle las uñas a los duendes. El martes, llevar al dinosaurio a su lección de música. El miércoles, escribir 3 cuentos alegres y uno muy triste. Jueves y viernes, dejar en todas las playas, los ríos y las lagunas del mundo botellas con mensajes que digan te quiero. Regálame una sorpresa, vivan las lagartijas. El sábado, ir de paseo en alfombra mágica con los muchachos del barrio. Y el domingo, echar alpiste, mucho alpiste a los sueños. No se me ocurre una mejor manera de comenzar estas palabras que gentilmente me ha pedido Cecilia Espinosa a nombre de la Fundación SM para reconocer la obra de uno de los escritores para la infancia más completos. También porque, haciendo un viaje en el tiempo, este fue el primer texto que leí de Antonio Orlando Rodríguez en una edición modesta de tapa naranja que aún conservo de Mi bicicleta sonaba y otros secretos por el estilo. Un poemario que aún me sigue deleitando por su capacidad para insuflar de humor y ternura a eventos cotidianos y seres sencillos. Sí, una bicicleta destartalada, desarrapada, desaceitada, desafinada, desajustada, desconchinflada, puede simplemente susurrarte al oído que es un hada y llevarte de paseo a un lugar poblado por abuelitas que guardan los campos, botijas que esconden peculiares tesoros, cactus malhumorados, pero buenos en el fondo, gigantes, sirenas, castillos con goteras y hasta un cocodrilo violinista. Sin aspaviento, las palabras galopan montadas en 2 ruedas y despliegan un universo donde quisiéramos vivir para siempre. Y es que la literatura infantil auténtica debe hacerte sentir ese deseo de consustanciarte con un universo tan creíble y seductor que quieras estar allí un largo rato. Como dice C.S. Lewis, el poder que tiene la literatura es regar los desiertos en los que nuestras vidas se han convertido. Tras pasar ese umbral imperceptible, embarcarte en esos viajes quietos y extender infinitamente tu propia imaginación es un don que solo la buena literatura puede irradiar. Antonio Orlando Rodríguez comenzó su carrera temprano, casi al borde de las generaciones de pioneros. Su primer libro, Abuelita Milagro, publicado en 1975, reúne las surrealistas anécdotas de una abuela incansable, contada por la voz de uno de sus nietos, y que ya anuncian ese especial talento para desbaratar los bordes de la realidad con pinceladas de surrealismo y humor. Podría detenerme o sumergirme un poco para dibujar las coordenadas de ese universo literario abarcador, porque Antonio Orlando Rodríguez incursiona en géneros muy diversos: la ciencia ficción, el cuento, la novela corta, el teatro, la poesía, el ensayo, con voces muy distintas que nos llevan a tiempos muy lejanos, como en cuentos de cuando La Habana era chiquita, o a un mundo extravagante como en Yo, Mónica y el monstruo, o puede hacerte poner los zapatos de un gato como en Las trenzas de Fiorella.
Los helados invisibles. En esa tienda venden helados invisibles, algo raro, es cierto, mas muy apetecibles, de distintos tamaños y a precios accesibles, bien temprano o de noche, los tienen disponibles. Hay quien los califica por su gusto de horribles y otros incluso afirman que son indigeribles. Mas yo, que soy de mente más abierta y flexible, te puedo asegurar que no son tan terribles. Eso sí, son salados y duros, y es posible que al principio te sepan un poco a combustible, mas cuando te acostumbres a su gusto increíble, renunciar a comerlos te será inconcebible, y desde ese momento, cosa muy comprensible, dejarán de gustarte los helados visibles. Este poema de su libro Los helados invisibles, publicado en SM, instala el regocijo que el juego de palabras puede lograr, y cómo el territorio de la literatura infantil puede ser subversivo y desternillante. Al fin de cuentas, el discurso para la infancia auténtico debe ofrecer experiencias significativas para los lectores. Otro rasgo de la obra de Antonio Orlando es la humanidad de sus historias, atravesadas por el humor y recursos como la parodia o la exageración, pero profundamente humanas, como en su libro Farfán Rita versus el profesor Hueso. Creo que es un acierto lograr esa mezcla amarga y dulce que muchas veces tienen las experiencias vitales. En el terreno de lo fantástico, su obra Concierto para escalera y orquesta parte de la hipótesis de una escalera que desaparece por cuenta propia, creando un gran desajuste donde muchos objetos cobran vida. De una manera, esta aventura le abre a los lectores la posibilidad de incursionar por un mundo surreal. Para los miembros del jurado fue claro llegar a un consenso para decidir el premio al conjunto de la obra de Antonio Orlando Rodríguez, no solo por su trayectoria, sino por su diversidad. En el terreno del teatro me gustaría mencionar El abrazo invisible, una obra que tiene como eje la lectura y pone en distintos escenarios a dos personajes que se acercan y se alejan de los libros en situaciones que con genialidad marcan los matices de lo que está lleno el camino de la formación de lectores. No quisiera cerrar estas palabras sin mencionar el importante aporte que significó para el estudio de la literatura infantil latinoamericana su libro publicado por el CERLAC, Panorama Histórico de la Literatura Infantil en América Latina y el Caribe. Un estudio de vanguardia que tiene varios méritos, haber consolidado en una época en que no existía Internet una información detallada por décadas de autores y libros significativos, además de incluir áreas geográficas que no estaban para ese momento en el mapa de las investigaciones sobre nuestra literatura infantil latinoamericana. Mi última reflexión tiene que ver con el valor de este maravilloso premio. Para muchos de los que somos nómadas, que hemos perdido en cierta forma nuestros países por razones políticas o sociales, la literatura sigue siendo una geografía infinita y acogedora. En los libros nos encontramos todos los seres que habitamos ese país inconmensurable y seductor que es la palabra. Gracias, Antonio Orlando, por habernos regalado una isla o una comarca de ese país que es la ficción. Gracias a la Fundación por hacer crecer esta oportunidad para todos los escritores que están en esta parte del mundo. Y me quiero despedir a la manera de Juan Pueblo, el personaje cuentacuentos de esa Habana imprecisa que nos hace llegar ecos del Caribe. Que sí, que no, que no, que sí, que el cuentero ya está aquí, que allá, que aquí, que aquí, que allá, que el cuentero ya se va. Gracias. Muchas gracias, Manuel, por tus entrañables palabras, por acercarnos un poco más
ganador y por esta fantástica selección que has hecho de su obra. Sabía que eras la persona para hablar de él. Muchas gracias. Y bien, pues ahora quisiéramos proyectarles un video para conocer un poco más a nuestro ganador. Antonio Orlando Rodríguez nació en Cielo de Ávila, Cuba, en 1956. A los 6 años, se mudó junto con su familia a La Habana, en donde vivió su infancia. Estudió periodismo en la Universidad de La Habana y tuvo un acercamiento a la escritura cuando realizó programas dramatizados para niños y jóvenes en radio y televisión cubana. Se dio a conocer como escritor a los 19 años de edad al ganar un importante concurso nacional con el libro Abuelita Milagro en 1975, al que le siguieron 5 premios Ismaelillo de literatura infantil en el concurso nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. En 1991, Antonio Orlando se marchó a Costa Rica y posteriormente vivió en Colombia, países en donde trabajó activamente en la promoción de la lectura, en revistas de literatura infantil y juvenil, con organismos internacionales como la UNESCO, el CERLAL y en Funlectura. Desde 1999 reside en Estados Unidos de América, donde creó y dirige hasta la fecha, junto a Sergio André Caín, la Fundación Cuatro Gatos, dedicada a la promoción de la lectura y al estudio de los libros infantiles y juveniles en español. La amplitud de su mirada, proyectada en su obra, le permite integrar de una manera poética las diversas tradiciones y registros que viajan desde su Caribe natal hacia otras latitudes. Antonio Orlando ha publicado más de medio centenar de libros de ficción para niños y jóvenes, desde obras de narrativa hasta poemarios y piezas teatrales, además de una significativa producción literaria para adultos. Con Chiquita, novela para adultos, obtuvo el premio Alfaguara de novela en 2008. Antonio Orlando tiene un profundo interés por la historia de la literatura infantil de América Latina, por lo que ha dedicado parte de su trayectoria a la investigación y a la crítica literaria. La obra de Antonio Orlando trasciende los límites geográficos, lingüísticos y generacionales y es de gran aportación al mundo de la literatura infantil y juvenil. Ha llegado ya el tan esperado momento. Quiero pedirle a nuestro ganador del 18º Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil, Antonio Orlando Rodríguez, que pase a recibir su estatuilla. Por favor, Antonio Orlando, les pido por favor un Buenas tardes. El hambre de cuentos es un hambre peculiar. A veces solo descubres que la tienes en el momento en que empiezas a saciarla. Hace unas semanas fui a leer mis cuentos a niños de 3 y 4 años en un kinder de Homestead, una ciudad de Miami-Dade en la que viven muchos trabajadores agrícolas mexicanos y centroamericanos. La maestra que me invitó me había explicado que la mayoría de los padres de su jardín tienen un nivel escolar muy bajo o no saben leer ni escribir. Así que en sus casas no suele haber libros.
Cuando entré al salón de clases, los niños miraron con extrañeza a unos, con indiferencia a otros, al Señor que les habían presentado como el escritor que nos visita. Pero a los pocos minutos de empezar a leerles, en sus rostros comenzaron a dibujarse expresiones que pusieron de manifiesto que muchos de ellos, tal vez sin saberlo, tenían esa urgente necesidad de saciar el hambre de cuentos con la que solemos llegar casi todos a este mundo. En el hogar de mis 3 y 4 años tampoco había libros. Yo no supe lo que eran ni cuánto podían cambiarte la vida hasta que, como un último recurso para mantenerme en la cama durante una enfermedad, alguien le sugirió a mi madre que comprara algunos libritos de cuentos y me los leyera. Por entonces vivíamos en un central azucarero donde no había librerías, pero sí una quincalla en la que había de todo, pero de todo, hasta cuentos. El primero que me leyó fue El soldadito de plomo. Ahora me pregunto si ella, en su infancia campesina, habría tenido la oportunidad de conocer a Andersen o si lo descubriría conmigo. Bueno, el caso es que El soldadito de plomo y Andersen marcaron el kilómetro cero de mi fascinación por la palabra escrita. Hasta ese día, mi pasatiempo preferido había sido buscar huevitos de lagartija y abrirlos para ver qué tenían dentro. Pero por suerte llegaron los libros y le salvaron la vida a unos cuantos bebés lagartijas. El hambre de cuentos me convirtió, en cuanto aprendí a descifrar el lenguaje escrito, en un lector incansable y también me impulsó a crear mis propias historias. La primera que escribí, cuando estaba en 2º grado, fue sobre un oso que dejaba la selva y se iba a la ciudad para convertirse en policía de tránsito. Probablemente entonces empecé a intuir que la ficción es otra forma de la realidad, intangible, pero tan poderosa y rica como la realidad real. Me gustaría que esos niños del sur de la Florida, a los que fui a leerles hace poco, se volvieran también, como yo, grandes lectores, y algunos de ellos escritores, o al menos que pudieran seguir escuchando cuentos así, por puro gusto, sin que les pidan después nada a cambio. Porque un cuento, un único cuento que te lean, puede hacer una diferencia en la vida y en el imaginario de un niño, como ocurrió en mi caso. A veces me preguntan cómo fue que gané un Premio Nacional de Literatura a los 19 años, una edad en la que los aspirantes escritores sueñan con convertirse en otro Juan Rulfo, pero jamás en otra Astrid Lindgren. Fue por 2 razones. La primera, porque a medida que iba creciendo y enamorándome de Kafka y de Dostoyevsky, me negaba a renunciar a la literatura infantil, tan importante para mí, y procuraba prolongar su cercanía. Y la segunda razón, porque en los años 1970, lo que exigían las editoriales a un autor joven que aspirara a publicar era que cantara loas a las supuestas bondades de esa aberración social conocida como la Revolución Cubana, en la que viví hasta los 34 años. Así que la literatura infantil, con sus vastos espacios para la imaginación y las metáforas, el absurdo y las parábolas, se convirtió en una suerte de tierra de salvación para alguien como yo, a quien siempre le interesaron más los gnomos y los dragones que el materialismo dialéctico y la lucha de clases. Después, cuando la censura tuvo algunas grietas y la dictadura permitió la publicación de literatura de fantasía para adultos, me subí también a ese otro tren. Desde entonces he viajado en un tren y en el otro,
según el destino al que quiera llegar y la compañía que esté buscando. Pero debo admitir que me siento particularmente a gusto en el tren de la literatura infantil. Como autor de ficciones para niños, me anima el deseo de compartir sentimientos y experiencias, no mensajes ni consignas. Cuento historias que se me ocurren o que me salen al encuentro, que me gustan y que me parece que vale la pena escribir porque tal vez puedan gustarle a alguien más. Creo en la utilidad de la poesía y de la belleza. He apostado con insistencia por la fantasía, porque uno de los derechos inalienables de los niños debe ser el derecho a imaginar, y los libros son un excelente terreno para cultivarlo. Creo en la literatura como arte, como espacio de libertad por excelencia, como medio de expresión personal y auténtica. Siento que todos mis libros, tanto los que publiqué en Cuba como los que vieron la luz en otros países, son piezas de ese gran rompecabezas que es la literatura cubana, aunque a menudo las autoridades culturales de mi país prefieren ignorarlo. Estoy muy ligado a la historia, la cultura y las tradiciones de Cuba, y he aprendido y sigo aprendiendo de sus grandes escritores. Como José Martí, he tratado de escribir para los niños como él lo hizo durante su exilio en la Nueva York del siglo XIX, sin caer de la majestad a que ha de procurar alzarse todo hombre. Eliseo Diego me hizo entender que el mayor de los logros a los que puede aspirar un creador cuando se dirige a los lectores infantiles es que su literatura para niños llegue a convertirse en literatura de niños, es decir, que los niños tengan a bien aceptarla y hacerla suya. Y cada vez que me siento a escribir cualquier cosa, por ejemplo estas páginas, mientras cambio una cosa por otra, borro todo lo escrito y comienzo de nuevo, recuerdo humildemente unos versos de Félix Pita Rodríguez que dicen: estas no son las palabras, no es esto lo que yo quiero. Agradezco enormemente este premio iberoamericano SM de literatura infantil y juvenil a la Fundación SM, a la UNESCO, al CERLAC, a la OEI, a IBI México y por supuesto al jurado que tomó la decisión de otorgármelo. Agradezco también a todas las personas que saciaron mi hambre de cuentos cuando era niño, a las que me apoyaron cuando iniciaba mi carrera, a las que me tendieron la mano cada vez que tuve que volver a empezar en otro país y a las que me alientan ahora a seguir escribiendo, de manera especial a Sergio Enricaíno. Gracias. Por este mensaje, por todo lo que nos has regalado a lo largo de tantos años. Enhorabuena. Y bien, pues hemos terminado, pero antes quiero decirles que hoy, 29 de noviembre de 2022, queda oficialmente abierta la convocatoria número 19 de este Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil. Les van a entregar a todos una tarjetita con el código QR para que puedan descargarla. Las candidaturas estarán abiertas y se podrán registrar a partir del 6 de marzo del 2023 hasta el 22 de mayo, pero ya pueden consultar las bases también en la página de la Fundación SM. Muchas gracias a todos y enhorabuena.